para los que quieran. Espérense ahí para ver. Está listo. Entonces, bueno, vamos a seguir con ayer. ¿Se acuerdan que, bueno, en la clase de ayer, pues estábamos hablando de los diferentes tipos de rectores ideales, de cómo esos modelos ideales, pues descienden de la ecuación de balance. Y esa ecuación de balance, pues nosotros lo que hacemos es decirle, hombre, vamos a ponerle unas condiciones dependiendo del tipo de reactor y de ahí pues sacamos las ecuaciones y cada uno de los tipos de reactores ideales pues tiene su ecuación de diseño, ya sean, recuerden ustedes que las ecuaciones, por ejemplo, del CCTR es una ecuación algebraica, la ecuación del, por ejemplo, del PFR es una íntegro diferencial. Entonces, dependiendo, digamos, dependiendo del tipo de modelos cinéticos, pues vas a tener una integral más o menos difícil. Pero a veces, pues, hay maneras de simplificar las cosas y te digo que de aquí vamos a tratando de hacer las cosas más simples. Hay un concepto que se llama conversión. Como yo les decía, conversión no tiene nada que ver con convertirse a ninguna religión. Simplemente es un concepto que se utiliza para qué. Porque a veces uno cuando está trabajando con este tipo de modelos, pues se trabaja, por ejemplo, con diferentes concentraciones, temperatura, o sea, son varios parámetros. Y la verdad, cuando se trabajan varios parámetros en ecuaciones que son diferenciales o ecuaciones íntegro diferenciales, uno corre el riesgo de que aparezcan las integrales dobles y triples, ¿verdad? Y eso también, eso es complicarse la existencia. Entonces, vamos a tratar de qué, hombre, de trabajar en términos de parámetros más simples. Entonces, si ustedes miran la conversión, digamos que es un parámetro que te dice simplemente la fracción de reactivo que se convierte en producto. Es el mismo concepto, ¿verdad? Que utilizaban allá en balance de materia y a veces expresar las ecuaciones de diseño en términos de conversión simplifican muchísimo los cálculos. Entonces, vamos a matemáticamente, nosotros tendríamos que, hombre, si nosotros tenemos una ecuación, ¿verdad? Una reacción química, aunque tú ves esto aquí en términos de letras, hombre, eso es una ecuación matemática. Entonces, eso lo que te está diciendo es que A minúscula moles de componente A, ¿verdad? De ese componente A, si como es que se combinan con B minúscula moles del componente B para dar C minúscula moles del componente C y D minúscula moles del componente D. Entonces, como yo siempre, cuando trabajo con una ecuación química, con una reacción química, recuerden ustedes el concepto ese de reactivo límite. Seguro, algunos, la mayoría de ustedes se acordará de ese concepto. Bueno, ese concepto de reactivo límite lo vamos a traer acá. Pero generalmente acá lo llamamos como reactivo de referencia. ¿Qué significa eso? Hombre, es el reactivo que generalmente se acaba primero. ¿Ves? Es la misma explicación. Pero aquí, digamos que vamos a tratar de que los modelos cinéticos se expresen en términos de qué? De un reactivo de referencia. Ahora, tú preguntarás por qué. Hombre, si yo tengo, como ya te mostré aquí, esta ecuación química o esta reacción química, si yo tomo y divido cada uno de esos términos por A, es decir, por el coeficiente estequiométrico, porque ese es el nombre de este término, de estos términos minúsculos, el coeficiente estequiométrico, lo único que yo quiero decir aquí es que, oye, por cada mol de A, porque aquí queda un 1, que se convierta o que desaparezca o que reaccione, puedes llamarlo como tú quieras, yo voy a necesitar B sobre A moles de B y se van a producir C sobre A moles de C y D sobre A moles de D. Es decir, yo voy a tener, solamente sabiendo el número de moles de A, ya yo sé automáticamente cuántas moles de B se necesitan también para reaccionar o cuántas moles de C o cuántas moles de D voy a obtener. Entonces, la gracia es que tú tengas un reactivo de referencia y obviamente tú sabes que lo que está pasando ahí es esa reacción. Ahí dentro del reactor no está pasando otra cosa, está pasando esa reacción. Y tú solamente con que sepas un componente, es decir, cuántas moles de componente de referencia se están gastando, automáticamente la estequiometría, porque eso sí, la estequiometría tiene que estar clara, la estequiometría tiene que estar clara, te está diciendo ya cómo se están comportando los demás.
Por eso es que se le dice componente de referencia. Él es el referente para saber cómo están los otros. Entonces, la conversión, recuerda que la conversión es un concepto que te dice qué porcentaje o qué fracción, ¿verdad? Tú lo puedes mirar bien como fracción. Recuerda que la conversión es una magnitud que es adimensional, o sea, no tiene unidades. Va entre 0 y 1. 0 quiere decir que 0 moles de ese reactivo de referencia se transformaron en producto y 1 quiere decir que el 100% de las moles de reactivo de referencia se transformaron en producto. Entonces, no, profe, que la conversión me dio 0.5. Compara, está cagando. La conversión va entre 0 y 1. Entonces, matemáticamente, la conversión se expresa en términos de moles de componente de referencia, es decir, las moles de A que reaccionan sobre las moles de A que tú suministras a ese reactor. Es decir, las moles de A que van entrando o las moles alimentadas, como las quieras llamar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar en vez de expresar las ecuaciones de diseño en términos, por ejemplo, de número de moles o de concentración, expresar en términos de conversión. ¿Por qué eso es importante? Porque simplifica los cálculos y también porque la conversión es independiente del tipo de reactor. Es decir, tú puedes, para una misma cinética, comparar diferentes tipos de reactores para ver cuál se comporta mejor. Porque recuerda una cosa, la cinética es independiente del tipo de reactor. Porque la cinética es intrínseca a la reacción química. O sea, tú puedes tener una cinética y evaluarla, como ya lo vimos en el primer y segundo ejemplo, en diferentes tipos de reactores a ver cómo se comporta. Si el reactor va a ser más o menos, si va a llegar a una conversión mayor o menor. Porque uno siempre quiere, hombre, que la conversión a uno sea de uno. O sea, que todo lo que tú pongas en ese reactor se transforme en producto, pero a veces, hombre, no se puede. Entonces, ese concepto de conversión, que no es nuevo, pues lo vamos a utilizar bastante aquí. Como ya te decía, mira, en las reacciones pueden ser irreversibles, es decir, la reacción va a proceder hasta que la conversión sea una, es decir, hasta que alguno de los dos reactivos se acabe. O también puede ser las reacciones reversibles, es decir, la que de equilibrio, donde se llega a una conversión al equilibrio. ¿Qué significa eso? Pues que va a llegar un punto en que ya la reacción química no va a avanzar. Eso no quiere decir que la reacción química venga a patas, no. Simplemente que va a llegar un punto en que por cada mol de reactivo que se convierta en producto, una de producto se convierte en reactivo. Es decir, la velocidad neta va a ser cero. En el punto de equilibrio, la velocidad neta va a ser cero. Y muchas reacciones químicas a nivel industrial se comportan así. Lo que pasa es que nosotros, como ingenieros, pues tratamos de manipular condiciones de qué, temperatura, presión, catalizadores, para tratar de empujar esa reacción hacia una conversión más alta. Un ejemplo muy típico, por ejemplo, en la planta de la Mitech aquí, ellos tienen un reactor batch, es una olla. El reactor de la Mitech es una olla, pero la reacción para la resina melamínica tiene un equilibrio, tiene un punto de conversión al equilibrio y no se puede pasar si no cambias digamos, algún parámetro. ¿Qué hacen ellos? Le bajan la presión al reactor. Y eso hace que el agua se evapore, porque uno de los productos es la reacción en agua y hacen que el agua se evapore más rápido y la sacan del reactor y rompen el equilibrio por la ley de Le Chatelier. Y eso empuja la reacción para que la reacción produzca más agua, pero también tiene que producir más producto. Entonces, tenemos algunas reacciones serán irreversibles, otras serán reacciones reversibles que tengan una conversión de equilibrio. ¿Sí? Sigamos por acá. Entonces, vamos a tomar ese concepto de conversión y lo vamos a aplicar a los diferentes tipos de reactores, ¿verdad? Cómo cómo cambian las ecuaciones, cómo pueden cambiar esas ecuaciones cuando le ponemos ese concepto, cuando le aplicamos ese concepto de conversión. Entonces, primero, hombre, los reactores, ¿cuáles son los reactores más básicos? Hombre, los que todos conocemos, ¿verdad? Los reactores batch.
¿verdad? Y otros ya no son ninguno desconocido para nosotros. Recuerda que ese reactor batch es un reactor que no tiene flujos de entrada y de salida. Es una olla. Técnicamente es una olla. Entonces, cuando tú tienes tu reactor batch, ¿verdad? Tú dices, bueno, las moles de A dentro del reactor, las moles consumidas aquí es igual. Vea, las moles que tú alimentas, ¿verdad? Por la relación de qué? De moles que reaccionan sobre moles que alimentan. Es decir, este concepto de conversión. Podríamos expresar, por ejemplo, las moles que se consumen o las moles finales también, podrías decir, son iguales a qué? A las moles iniciales en el sub A0, es decir, las moles que tú pones en ese reactor en el punto cero, multiplicado por la, ¿qué? Bueno, multiplicado por la conversión. La conversión es un factor que va entre cero y uno. Recuerda, si la conversión es cero, pues, oye, es porque no se ha consumido nada. Es decir, la reacción no ha comenzado. Cuando la conversión es cero, es porque la reacción, es decir, no se han consumido ninguna. A medida que va tomando valores que es 0,1, 0,2, 0,3, ya te dice, ah, mira, ve, ya se está consumiendo. Cuando llega a 1, n sub a 0 por 1 es n sub a 0, es decir, ya hacen el número de moles consumidas igual al número de moles que tú pusiste en el momento cero. Sí, que ya se acabó, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de meter conceptos así, estas nuevas definiciones en la ecuación de diseño. Por ejemplo, si yo tomo la ecuación de diseño, mira, quedaría algo así. Tiempo de reacción. Recuerda que el parámetro más importante en estos tipos de reactores es el tiempo de reacción. Tiempo de reacción es igual a qué? A número de iniciales, es decir, la que tú pones en el tiempo cero, multiplicado por la integral entre cero y la conversión. ¿Ves? Porque ya también esa conversión la vamos a tener en la integral por el diferencial de conversión dividido entre la velocidad de reacción por el volumen. Entonces, esa ecuación, la misma ecuación que vimos, esa se convierte en esta. Ahora vamos a ver de dónde sale todo eso. Si tú, por ejemplo, ves aquí la integral, el volumen es un número. El volumen no tiene nada que ver con la integral porque es una constante. Yo la puedo sacar y si tú divides n sub a 0 sobre v te da c sub a 0. Es decir, que esto n sub a 0, si yo saco el volumen de la integral, que lo puedo hacer porque el volumen de los reactores batch, recuerda que es constante, esto lo convierto en ¿qué? En concentración inicial, porque el número de moles inicial sobre el volumen es concentración, quedaría algo así. Esta es la versión sin integrar, pero la misma. Entonces, por ejemplo, si nosotros, esta está repetida ahí, ¿ven? Así. Entonces, por ejemplo, si nosotros en nuestro reactor batch, oye, moles de A, si bueno, las moles de A en algún momento, ¿verdad? Imagínate que tienes tu reactor y en un momento de tiempo tú dices, bueno, ¿cuántas moles de A hay dentro del reactor en un momento determinado? Pues recuerda que el reactor batch, tú pones activo en tiempo cero y la reacción comienza. En un momento de reacción es igual a qué? A lo que tú pusiste en el tiempo cero menos las moles consumidas por la reacción química. Digamos que eso podría venir del balance de materia. Eso digamos que es lo más lógico. El número de moles que tú tienes en un momento, en cualquier momento de tiempo es igual a lo que tú pusiste en el tiempo cero menos lo que se ha consumido por la reacción química. Si lo ponemos en términos matemáticos, ¿verdad? N sub A, ¿ves? El número de moles ya en cualquier tiempo dentro del reactor es igual a lo que pusiste N sub A en el momento cero menos, ¿qué es lo que ha sido consumido por la reacción química? Pues N sub A por la conversión. La conversión obviamente va cambiando. O sea, en vez de hablar, digamos que en vez de hablar de tiempo, la conversión va cambiando. Entonces, a medida que la conversión va entre 0 y hasta donde llegue, puede que llegue a 1, pues tú tienes aquí, esta ecuación lo que te dice es el número de moles de A en cualquier momento de conversión dentro del reactor, que es esta misma, esto que yo te puse aquí en términos literales, esto sería en términos matemáticos. Si yo saco factor común aquí en N sub a 0, me queda que N sub A igual a N sub a 0 por 1 menos X. ¿Verdad? Entonces tú dices, bueno, es que esta ecuación a mí me va a servir para qué? Para hacer el cambio. Yo recuerdo, yo te presenté esta
la nueva ecuación, pero no te dije de dónde salía. O sea, yo te la presento así como que, créetelo, no. Digamos, vamos a ver de dónde sale. O sea, este es el balance de materia. Simplemente esto es un balance de materia. Entonces, este balance de materia, yo lo voy a, ¿qué? A derivar. Si yo derivo esta ecuación que está aquí con respecto a la conversión, es decir, de Cn sub a por x, recuerda que aquí pues simplemente estás derivando con respecto a la conversión. Esto es una constante, ¿verdad? Así que solo tendrías que derivar esto, ¿verdad? Entonces sería la derivada de una constante de aquí sería 0 y la derivada aquí sería 1. O sea, que la derivada de esta ecuación es con respecto a x es igual a menos n sub a 0. ¿Esto para qué? Y ay, ¿esto para qué me da a mí? Para hacer un cambio de variable. Porque siempre el objetivo de este es que yo pueda meter en la ecuación de diseño el término de qué, el término de conversión. Así como me valida argucias matemáticas para meter, por ejemplo, al principio, para meter eh, eh, el término o el concepto de velocidad de reacción dentro del balance de materia, yo puedo usar un balance de materia aquí para hacer un cambio de variable y meter qué, la conversión dentro de la ecuación de diseño. Porque recuerda que, mira, esta es la ecuación de diseño original. ¿Ya? Entonces yo diría, bueno, entonces yo, mira, yo en vez de poner aquí dn sub a, ¿verdad? Diferencial del número de moles, voy a poner menos n sub a 0 por x. Mira, lo único que hice fue eso. ¿Eh? Lo único que hice fue eso, en vez de poner esto aquí, y pues simplemente el dt lo puse aquí abajo, esto lo subí. Y lo que yo es que esta es una ecuación diferencial que yo tengo que solucionar, pues como tengo dos variables importantes aquí, que son la conversión y tiempo, pues yo por separación de variables, pues simplemente yo cojo, mira, pues, yo aquí puedo separar, ¿verdad? Si yo separo estas variables, es decir, yo tomo, hombre, tiempo en un lado y todo lo que no da tiempo del otro, pues ¿qué te va a quedar? Pues te va a quedar la ecuación esta que ves aquí. ¿Ya? Pero aquí pues ya tu variable de integración, ojo, ya no va a ser el número de moles de A, sino la conversión. Entonces, a lo que tú cambias tu variable de integración, tienes que cambiar también los límites. ¿Ya? Y los límites antes eran desde n sub 0 hasta n, por ejemplo. Cuando n en el momento inicial, cuando n es igual, n sub a igual a n0, pues la conversión es 0, por eso es que yo pongo aquí 0. En el tiempo cero no ha pasado la reacción química, es decir, la conversión es 0. Y cuando ya ha pasado en un tiempo en el futuro, que yo no sé porque es lo que yo voy a calcular, pues yo digo, bueno, ya hay una conversión en el futuro, que es un número, es decir, esto es una integral definida. Entonces, la integral definida será más o menos complicada dependiendo de qué, de esto, de dónde, de cuál sea el modelo cinético. El modelo cinético obviamente tiene que ser función de qué? Tiene que ser función de la conversión, porque mi conversión es mi variable de integración. Entonces, la ecuación general es esta. No puedo meter aquí ningún término porque yo no sé, de pronto no sé a priori cuál es el modelo cinético. Entonces, este concepto yo lo voy a aplicar para qué? A todas las ecuaciones de diseño. ¿Para qué? Para simplificar. Por ejemplo, si vemos ahora el reactor CCTR, mira, es lo mismo. Recuerda que el reactor CCTR nosotros decimos que el volumen es igual a el flujo de A a la entrada menos el flujo de A a la salida del reactor sobre, ¿qué? Sobre el modelo cinético. Entonces, si nosotros tomamos ahora el balance de materia, que es ver lo que es el mismo concepto, el flujo de A a la salida del reactor es igual, ¿ve? Al flujo de entrada menos lo que se gasta en la reacción. Lo que conceptualmente es igual, ¿ve? Porque si tú divides la ecuación original, el número de moles entre el tiempo, pues te queda esto, porque moles sobre tiempo es esto. Entonces, lo mismo, tú dices, bueno, F sub A, pues lo reemplazas acá, ¿ve? F sub A, lo reemplazas acá, y simplificas y te queda que el volumen del reactor CCTR, que es una ecuación algebraica,
Es F sub A0 por X sobre la velocidad de reacción. Es la misma ecuación de diseño, pero esa ecuación de diseño que está ahora, ¿cómo está? Pues, hombre, está escrita en términos de conversión, que es un concepto que es transversal al tipo de reactor. Es decir, hombre, que tú puedes utilizar ese parámetro, ¿para qué? Para hacer comparaciones entre reactores. Entonces, bajo ciertas condiciones, tú puedes decir, oye, ¿qué reactor es mejor? ¿Qué reactor tiene mayor conversión? Si llevamos ese mismo razonamiento bien lo que es, y ve que es el mismo a los reactores PFR, ¿ve? Flujo saliendo del reactor en un tiempo t es igual a lo que entra menos lo que se gasta por reacción química. El concepto es el mismo. Mira. Partimos de qué? De la ecuación de diseño. ¿Ve? La ecuación de diseño. Y esa ecuación de diseño, pues, es la misma. Mira. La del reactor PFR, ¿ve? Que es la derivada de flujo. Aquí este menos hay que ponérselo, hay que borrárselo porque esto no va ahí, esto es un más, disculpen ahí. Entonces, tú tienes tu derivada del flujo de A con respecto al volumen, igual a qué? A la velocidad de reacción. Lo mismo, tú tienes este concepto aquí, mira, ¿ves? Que es este que yo te puse aquí en términos literales, pero ahora para yo hacer el cambio de variable, yo lo que hago es derivar, ¿ves? Yo derivo, mira, si yo derivo esta ecuación con respecto a la de F sub A sobre dx, esto es una constante, esto se va y esto queda solamente menos F sobre dx es igual a menos F sub A. Aquí lo pasé a mucho. Yo ahora, en vez de poner diferencial del flujo molar de A, menos F sub A0 por X, que es lo que aquí. Entonces, ya de una vez si yo reordeno mi ecuación diferencial, mira, todo lo que haya, todo lo que sea volumen de un lado y todo lo que no sea volumen del otro, pues era que el volumen del reactor es igual a F sub A0 integral entre 0 y X, es decir, entre la conversión Seblan, una conversión en el futuro de diferencial de la conversión sobre menos RA, que es el modelo. Y este modelo debe ser función de ¿qué? De X. Porque X es mi variable ¿qué? Es mi variable de integración. Es decir, yo lo que voy a hacer ahí es que tengo las mismas ecuaciones de diseño, pero ahora con una variable que me facilita el trabajo, que es la conversión. Y es transversal a los diferentes tipos de reactores. Me dice que para integrar esta expresión, se ha de conocer la forma de la velocidad de reacción en función de la conversión. Es algo que tú necesitas aquí. Tú necesitas cambiar esto por la ecuación correspondiente y resolver tu integral. Entonces, digamos que en los reactores de lecho empacado, más de lo mismo. El concepto es totalmente igual, mira. F igual a F sub A0 menos F sub A0 por X. ¿Ves? Simplemente lo derivas para cambiar de variable. ¿Ves? Lo derivas para cambiar de variable y te queda, recuerden aquí lo que se calcula con los reactores de lecho empacado es la cantidad de catalizadores igual a F sub A0 por integral entre 0 y la conversión de dx sobre menos R sub A prima. Porque esto, pues digamos que este modelo te da información sobre la cantidad de catalizador. Que el modelo, el manejo matemático es igual cuando tienes esos dos tipos de reactores. Ya lo veremos para que vean. Entonces, hasta este punto, digamos que el manejo matemático pues es igual. Simplemente vamos introduciendo nuevos conceptos y pues con la matemática necesaria, pues vamos haciendo las ecuaciones de diseño, van a ver que es un poco menos problemático así. Entonces, hasta este punto, que para ver si tiene alguna duda, alguna inquietud,
El libro de Fowler también va metiendo así estos conceptos más o menos de cada uno de los tipos de reactores. ¿Para qué? Para Profesor, tener las ecuaciones. Sí, señor, cuénteme. vea, estaba viendo, la ecuación de diseño es para la ecuación de diseño, tanto como el reactor discontinuo y el PBR, es Sí, la misma, ¿cierto? el PF, sí, son prácticamente, o sea, el PFR y el PBR son muy parecidas. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí esto es un tubo. Recuerda que el PFR es un tubo. Es decir, aquí el volumen necesario es el parámetro más importante, ¿vale? Mientras que en el PBR el peso de catalizador, ¿ve? Es lo más importante porque recuerda que el PBR o el lecho empacado, pues casi todo el volumen se lo lleva el catalizador, o sea, el volumen intersticial, por llamarlo como su nombre, es muy poco. Obviamente, el reactivo tiene que difundir tortuosamente, porque eso es un lecho empacado, a través de todos esos intersticios. Pero el parámetro importante en este tipo de reactores es la cantidad, el peso de catalizador. Y las ecuaciones son muy parecidas, son prácticamente iguales, ¿eh? Matemáticamente son prácticamente igualitas. Mírala, ¿eh? La diferencia es que en esta tú calculas volumen, en el PFR, ¿eh? Y en esta tú calculas peso de catalizador, en gramos, en kilogramos, lo que son muy, muy parecidas, ¿verdad? Bueno. Ok. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Bueno, sigamos entonces adelante. Entonces, por ejemplo, conversión y dimensionamiento. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, mira, imagínense ahora lo que yo les decía, hombre, tenemos unas ecuaciones de diseño para cada tipo de reactor, pero para poder utilizar, tú necesitas tu modelo de velocidad, tu modelo cinético, ¿en función a qué? Hombre, en función a la conversión. ¿Ve? ¿Ve? Hay que tener conocimiento de la relación entre la velocidad y la conversión. En este caso, por ejemplo, imagínense que tenemos una cinética de primer orden, es decir, C sub A está elevado a la 1. Y bueno, la velocidad de reacción es igual a K por C sub A. ¿Ve? K por C sub A. Pero C sub A es la concentración en cualquier momento. Tú la puedes reexpresar como C sub A 0 por 1 menos X. ¿No? ¿De dónde sale? Pues simplemente recuerda que la concentración de es igual a la concentración inicial menos la concentración inicial por conversión. Sacando factor común, la concentración inicial pues te queda de esta manera. ¿Okay? Es el del balance de materia siempre. La concentración, o sea, las tres ecuaciones, tanto la de moles, o sea, el número de moles en cualquier momento, la del flujo molar y la de concentración son iguales. Concentración en cualquier momento dentro del reactor es igual a la concentración inicial menos concentración inicial por conversión. ¿Sí? Esta C sub A, pues yo la reemplazo por C sub A 0 por 1 menos X. Es decir, yo al principio tenía que mi velocidad de reacción la tenía en función a qué? A la concentración. Y puedo trabajar así, pero es más fácil tenerla en función a qué? A la conversión. Simplemente. Esto es el inverso. Si tú coges el inverso, pues te queda más o menos así. O sea, el inverso de la velocidad. Ahora les digo por qué. Hay una gráfica que se llama la gráfica de Lever.
¿Por qué son importantes? Porque te dicen o te ayudan a analizar cómo se comporta la velocidad de reacción con respecto a la conversión. Por ejemplo, si yo tengo, si esto, por ejemplo, una de orden 1, si yo grafico el inverso, ojo, el inverso de la velocidad de reacción contra la conversión, digamos, para este tipo de cinética, ojo, porque todo depende del tipo de cinética, me daría algo así. ¿Eh? Una gráfica más o menos así. Obviamente, si tú cambias, pues vas a dar una gráfica un poco más diferente. Entonces, este tipo de gráficas se llaman gráficas de Leverpier. Ahora le vamos a explicar por qué son importantes. Pero parten de esto, de tener tu velocidad de reacción en términos de qué? En términos de conversión. Si la velocidad de reacción es función de la qué? Conversión. Entonces, nosotros tenemos un reactor CSTR, ¿no? Reactor CSTR, recuerden que es un reactor agitado, un reactor que funciona en continuo, un reactor que tiene flujo de entrada y de salida. Entonces, tiene datos de que de la conversión y cómo la conversión va cambiando, ¿verdad? Y la velocidad también va cambiando. ¿Eh? Recuerden tú que la conversión, ojo, la conversión no tiene unidades. ¿Ok? Ahí. Mientras que la velocidad de reacción, mira, ve, moles, ¿ya? ¿Ve? Por metro cúbico por segundo, por ponerle alguna. ¿Eh? Y tienes estos datos, ¿verdad? ¿Ve? Tienes estos datos. Entonces yo, bueno, yo con esos datos puedo, ¿qué? Puedo hacer esta gráfica, mira. ¿Ve? El inverso, ¿ve? Y el inverso contra la conversión. Si yo llevara analíticamente sería algo así. Recuerda que la ecuación de diseño es F sub a 0, que es el flujo de entrada del reactor por X, dividido entre la velocidad de reacción. Este es para el reactor C7R. Entonces, si yo algebraicamente te digo, oye, lo que pasa es que, mira, la conversión es como si fuera eh, la base de un rectángulo y la conversión y el inverso de la conversión es la altura. Es decir, teniendo en cuenta que este F sub a 0 es una constante, que solo es un factor de dimensionamiento, 4, 5, 6, 7 veces, pues yo puedo decir que el área que me represente ¿eh? La conversión multiplicado por el inverso de la velocidad me representa ¿qué? El volumen del reactor. Ya F sub 0 pues, puede crecer F sub 0, F sub a 0 veces. Si eso vale 2, pues crece 2 veces. Si vale 3, crece 3 veces. Pero no va a cambiar, pues digamos, la importancia aquí. Lo importante son estos dos términos. El término conversión, que sería la base, y el término inverso. Ojo, inverso de la velocidad que sería, ¿ves? El área de ese cuadrado representaría ¿qué? El volumen. Esto porque es este tipo de reactor. Entonces, por ejemplo, este tipo de reactor isotérmico, Profesor, no se le escucha nada. entonces, cada vez que tú te quieras que, hombre, te quieras acercar a esa conversión 1, ¿ves? Esto va asintótico. Esto va asintótico así. Es decir, cuando X tiende a 1, pues la velocidad tiende a 0 y su inverso tiende a ¿qué? A infinito. ¿Sí? Entonces, imaginen lo siguiente. Cada vez que yo me quiera acercar a 0,
la que quiera acercar a 1, perdón. Esto es una curva que es asintótica, que cada vez que quiera, si yo quiero llegar a que estas dos se crucen, por ejemplo, a esta gráfica que me representa la velocidad de reacción, ojo, con esta que me representa que la conversión 1 se van al infinito, si son asintóticas, ¿ves? Cuando la conversión quiere llegar a 1, la velocidad se hace 0. Y como esa, digamos, el inverso también, ¿ves? Se va a infinito, el volumen también se va a infinito. Es decir, mientras tú te quieras más acercar a una conversión 1, la velocidad se va a hacer cada vez más pequeña y su inverso tiende a infinito y también el volumen del reactor tiende a infinito. Por eso es que a veces se van a dar cuenta que es tan difícil llegar a conversiones 1 en muchos sistemas reales. ¿Por qué? Por esto, precisamente. Porque a lo que tú más quieres tocar, esta línea vertical de conversión 1, esta línea que es la velocidad de reacción, el inverso de la velocidad de reacción se dispara al infinito. Y tendría que un área infinita. Y eso no se puede. Y por ende, como el área, y como el área representa el volumen, estaríamos hablando de un reactor de volumen infinito. Y eso, mala cosa. Vamos a seguir explicando este concepto. Miren, aquí se Profe, ve, cuénteme. y más porque, o sea, realmente yo no puedo transformar todo de lo que empleo. Efectivamente, y todavía no hemos hablado de la termodinámica, o sea, hay más que un factor tan generalmente en las conversiones en muchos sistemas son bajas. Son bajas por ejemplo, por problemas de dimensionamiento del reactor, por problemas de conversiones al equilibrio, por termodinámica. Cuando uno tiene sistemas ya reales, pues se enfrenta a todas estas cosas. Por ejemplo, que Sí, el ejemplo hay otros parámetros que me van a impedir obtener esa conversión uno. exactamente, por ejemplo, en la planta de aquí, Hover, por ejemplo, la de Hover, ellos tienen tres reactores en línea CCTR. En el primer reactor son para la polimerización, llegan hasta 0,2. En el segundo reactor llegan como a 0,5 y en el tercero hasta 0,85. ¿Por qué no llegan más allá? Porque el producto, el polímero, se vuelve demasiado viscoso para manejarlo a la temperatura que ellos trabajan. Ellos llegan hasta 0,85, creo. El poliestireno, si no estoy mal, el alto impacto y el cristal que trabajan allá. Ellos tienen tres reactores. Lo bueno de esa planta, nosotros hemos visto a veces, los tienen ahí en el patio. No hay que entrar a ningún lado. Lo tienen ahí. Y llegan en el primero 0,03, en el segundo 0,5 y en el tercero 0,85. No llegan más allá. ¿Por qué? Porque para este caso se vuelve demasiado viscoso el polímero. Entonces, ahí veremos durante el curso, por toda la parte, pues varias, porque muchas reacciones o muchos sistemas pues no llegan a esa conversión 1 que tanto queremos, porque la vida es así, la vida es dura. Entonces, como les iba diciendo, vemos este reactor CCTR, que esta es la fórmula. Si tú miras, esta es tu fórmula, el inverso de la velocidad de reacción multiplicado por flujo molar por la conversión. Entonces, tú mira, esa gráfica, el inverso, si tú lo pones contra la conversión, pues te va a dar esto. Y como esto representa oye, ¿qué representa la conversión? La base de este rectángulo, mira. ¿Qué representa el inverso de la velocidad? La altura. Es decir, en un punto determinado, por ejemplo, una conversión de 0,8, si yo quiero calcular el volumen, ¿sería qué? Sería 0,8, que es la conversión, multiplicado por qué? Por 0,05. ¿Ves? Por 0,05, que es el inverso.
que sería, y eso hay que multiplicarlo por un valor, por un factor dimensional, digamos, de crecimiento, que es el flujo, pero eso es un número, 0,4. Entonces, lo que te representa esta área verde que ustedes están viendo aquí es el área, es el volumen del reactor CCTR. ¿Ve? Es el volumen. Entonces, claro, imagínense que yo quiero llegar hasta 1, de pronto, si yo quiero llegar no hasta 1, hasta 0,9, entonces, si yo, imagínense una línea que yo la tire aquí hacia arriba para interceptarse con qué, con la línea de cinética. De pronto, esa área, mira, toda esa área es lo que tiene que crecer. Pero tú debes pensar lo siguiente, es que a veces para tú ganar, por ejemplo, de 0,8 a 0,9 de conversión, eso es un 10% de conversión. De pronto el volumen de reactor se te hace doble o es triple. Y tú dices, no, pero eso no es negocio. O sea, yo por ganar un 10% de conversión, obviamente un 10% de producto, tengo que trabajar con un reactor de 2 y 2,5 veces más grande. Eso no es negocio, compa. Yo mejor me quedo con mi 0,8 y tengo un reactor de tamaño comercial o tamaño más manejable. Entonces son cosas también, consideraciones costo-beneficio. Esta gráfica se le llama la gráfica del EPI, no va a usar a servir para analizar, hacer este tipo de análisis. Entonces, esto es para un reactor que un reactor CCTR. ¿Sí? Pero imaginen lo siguiente, imagínense que tengo las mismas condiciones para un reactor que un reactor PFR. El mismo flujo de entrada, la misma cinética, pero el tipo de reactor es diferente. Y bueno, yo tengo mi qué, oye, mira, la ecuación de diseño. Yo la cojo ahí, mira, pongo mi ecuación de diseño. El volumen a que ser igual a F sub a 0 por la integral entre 0 y 0,8, por tomar el mismo valor que tomamos para el otro. ¿Ve? ¿Por qué? Por la integral diferencial de x. Entonces, si yo planteo sería esto, ¿ve? La integral. Entonces, si yo tomo el inverso y lo multiplico por F sub a 0, ¿ve? Aquí pues, y ustedes voy a moverlo un poco más grande para que vean, ¿ve? Lo único que yo hago es simplemente poner que F sub a 0 sobre R sub a, el valor que dé. ¿Ve? Yo lo cojo aquí de la tabla, es más, mira, lo puedo coger, mira, es este valor que está aquí. ¿Ve? Recuerda que F sub a 0 es una constante, es multiplicar el valor del inverso de la velocidad por una constante. Y lo grafico, vamos a ponerlo aquí más grande, ahí lo ven un poco más grande, seguro está ya, ahí se actualiza ahora. Y yo grafico, ¿ves? Lo mismo, mi conversión, mira, mi conversión contra F sub a 0 sobre R sub a. La tendencia, digamos, la forma no va a cambiar, porque esto es una constante, esto no te va a afectar. Pero recuerda que esto es una integral. O sea, tú estás integrando esto. O sea, tú estás integrando esta curva. Y pregunta, ¿cuál es el significado geométrico de la integral? ¿Mm? ¿Qué significa geométricamente una integral? No son varios triángulos. Por ahí va la cosa, pero que así como la derivada significa la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿qué significa la integral? Alguien que me diga. Tírense con un avión. Es el área bajo la curva. Los voy a comer vivos. Los voy a comer vivos. Es el área bajo la curva. Una integral es el área bajo la curva. Cuando tú tienes una curva, integras esa curva, lo que te deja el área. Entonces, esto que está en verde representa el volumen del reactor.
el área que está bajo la curva. Entonces, por eso, si tú miras aquí, en el reactor CCTR, el área que me representaba mi volumen, mira, es todo el cuadro, mira, todo esto, mientras que el área o mi volumen en el reactor PFR solo es lo que está bajo la curva, es decir, es mucho menor. O sea, para que tú obtengas la misma conversión bajo las mismas condiciones de flujo de entrada, de cinética, en un reactor PFR necesitas muchísimo menos volumen. Y si se acuerdan del primer ejercicio que hicimos, que el volumen de CCTR daba 66.000 litros y el del PFR daba solamente 660. Pues esto es lo que significa. Siempre, como esta fórmula es una integral, ¿ve? Yo lo que estoy haciendo es simplemente integrando bajo la curva, obteniendo el área bajo esta curva. Mientras que acá es una multiplicación algebraica base por altura. Ahí como tienes base por altura, ¿qué vas a obtener? Pues un cuadrado. ¿Ve? Obtienes tu cuadradito, mira. Base por altura. Obviamente, esta área es más grande y por ende el volumen del reactor va a ser más grande. Entonces miras aquí. Entonces este tipo de operaciones pueden ser analíticas o numéricas. Por ejemplo, si yo lo que tengo son los datos, que lo vamos a hacer aquí, pues yo lo que hago es hacer una integral numérica. ¿Ves? Aquí por Simpson. ¿Ves? Lo vemos aquí, mira. Yo le aplico, yo le aplico la regla de Simpson y obtengo el volumen, mira. 2.17 metros cúbicos. La regla de Simpson. Recuerda que primero, último, 4,2, 4,2, 4,2. Simplemente es multiplicar F sub a 0 por cada uno de los inversos. ¿Eh? Y tienes tu volumen. O también, si tienes un modelo analítico, mira, ¿ves? Pues simplemente haces tu integral analítica. Mira. Tienen que darte lo mismo dentro de los márgenes de error. Este da 2.17 haciendo la numérica por Simpson y esta analítica resolviendo la integral analítica, mira, 2.15 metros cúbicos. Entonces, ya sea de forma analítica o forma numérica, pues se puede resolver la integral dependiendo de la complejidad del modelo. ¿Sí? Ojo con eso ahí. O sea, las gráficas de Lebesgue le ayudan a uno a interpretar cómo se va a comportar los volúmenes. Y vas a tener un área muy grande, que esa área representa el volumen. Inquietudes hasta este punto. Mi recomendación, vayan al libro de Fowler a leer un ratico, véanse la clase otra vez. Entonces, a veces en algunos sistemas se utilizan diferentes tipos de reactores. ¿Por qué, hombre? Pues simplemente a veces de pronto las conversiones en un reactor no llegan lo suficientemente arriba. Y tú tienes que, por ejemplo, imagínate que tienes que poner varios reactores. Es decir, tienes un reactor aquí PFR, un flujo de entrada. Lo que tienes aquí de salida se utiliza como entrada en un siguiente, en un CCTR, y lo que sale de CCTR se utiliza en un PFR. Son sistemas así. Entonces, simplemente aquí, pues, después veremos hacer balance de materia. Por ejemplo, tenemos dos reactores en serie CCTR o dos reactores PFR en serie, dependiendo de los sistemas. Entonces, para que vayan mirando un poco cosas que digamos que se pueden hacer. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta, vamos a pasar aquí, de tener en cuenta el tipo de reactor, su ecuación de diseño y la estrategia depende de lo que le estén pidiendo a uno. Si de pronto le están pidiendo algo que está directamente en la ecuación de diseño, pues mira, hacer tu integral por el método que más te convenga, puede ser analítico o numérico, eso
Lo importante es que tú sepas lo que estás haciendo. Entonces, bueno. Vamos a dejarla de ese tamaño por hoy. Para la próxima clase vamos a comenzar a hacer un ejemplo, unos ejemplitos que tenemos por aquí. Ese que está ahí es muy interesante. Si ustedes quieren pueden ir mirándolo. Está por ahí en los vídeos, está resuelto en el canal de YouTube.